¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de Cuadro Titular. Yo soy JC Vélez y tengo el gusto y honor y privilegio de compartir micrófonos esta noche, de izquierda a derecha como siempre, con Humberto García Neri, alias H Oficial. ¿Qué tal, JC? Muy buenas noches a ti y a toda la gente. Hoy estoy contento porque estamos de estreno, ya estabas platicando de eso. Muy bien, muy bien. Haciendo el debut como titular aquí en Cuadro Titular, Mauricio Pacheco. Tienes el micrófono apagado, Mauricio Pacheco. Aquí está mi debut. Sí, está el debut. No, Bienvenido. no hay mejor manera. Correcto. Bienvenido. Yo le dije, hoy debuta. Pero no de esta manera. Caray, qué minutos. Muchas gracias por la oportunidad. Mientras no sea debut y despedida, no hay problema. Esperemos que no. Al menos no lo debutó la Volpe. Buenil no es, eso tenlo por seguro. O me descubrió como Alaines. Aide Martínez. Hola a todos, ¿cómo están? Y Osvaldo Santarrita, alias El Faro. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Gracias por escucharnos, por vernos. Y vamos a darle. Buenas noches, o buena tarde, o buen día, según el momento en que nos vemos. Buenas las tengan. Exactamente. Muy bien. Compañeros, pues tenemos dos temas súper jugositos. Imagínense una picaña guayu a brasa lenta. Así de jugositos son los temas que tenemos. Primer tema. Salud, por supuesto. Sí, no, salud. Primer tema. Borrachos. Borrachos, pero buenos muchachos. Le aprendieron a Rose. Hay escuela en Cuadro Titular. Hay escuela, por supuesto. Muy bien, entonces, el primer tema que arrancamos, naturalizados en la selección mexicana. Ojo, mexicana. Porque es de las pocas selecciones en las que esto todavía sigue siendo tema, y yo creo que seguirá siendo tema durante un buen rato. Entonces, sí, no, y por qué. H, te escucho. Sí, digo, es una cuestión hasta de simple sentido común y hasta derechos humanos. Si eres naturalizado, puedes estar en selección. Ya después tendrá que ver lo que diga la FIFA en sus reglamentos. Acaba de cambiar precisamente que si no tenías 19 años, si no estuviste en una selección representativa, todavía puedes, o si estuviste en una selección representativa menor, todavía puedes representar a otro país si tienes el tiempo de residencia y la carta de naturalización. Me parece que está abierta la puerta, ¿no? Ha habido grandes naturalizados en muchos otros lados, no solamente esto, sino nada más por poner un nombre que hoy escuchamos mucho, porque es una leyenda del fútbol, Alfredo Di Stéfano, que jugó para 2 selecciones mayores, el caso de Argentina y después para España. En el caso de México, evidentemente sigue siendo un tema. Las Chivas, yo recuerdo hace algunos años con Gerardo Mascareño, tuvieron un tema gigantesco que si era hijo de brasileños y por eso no era mexicano a pesar de haber nacido en México. Entonces, digo, las cosas como son. Está abierta la convocatoria. ¿Debería haber candados? Claro que sí. Hay una cosa que se llama elegible a selección. Y creo que hoy, con el reglamento que se tiene en diversos equipos, con la cantidad de extranjeros, como se les llama hoy, y que pueden tener una cantidad brutal para estar ahí calentando la banca o pagando millones, hay que empezar a buscar que las personas que se tengan sean elegibles a selección. ¿Qué es un elegible a selección? Evidentemente, alguien naturalizado, nacido en México o de padres mexicanos, que juegue al fútbol en una liga que pueda estar dentro de la FIFA. Ahí se acaba la historia. Así podría ser elegible a selección el caso de Funes Mori, de Julio Furch, que también se abre la puerta. Nos hubiéramos ahorrado muchísimas cosas pensando en Ciño, pensando en el Guillo Franco y en muchos otros jugadores que han estado en posibilidad de representar a la selección nacional y que por una tara, porque si los alemanes con toda su historia lo hacen, ¿por qué México no? Ojo que España, su primer mundial lo ganó con un naturalizado en la cancha. Entonces. Cena, ¿no?
Correcto, Marco Sena. Entonces, si a ellos de esta manera no les importó, y creo que hasta se olvidaron que era naturalizado, porque, pues, digamos, ganaron su primer mundial, el primero que han ganado. O sea, piensa en Italia y en Mauro Camoranesi. Sí, por supuesto. Es que Mauro nació en al Argentina. momento de festejar ya te vale madre. Al momento de festejar te vale madre. Su abuelo era el italiano, entonces por eso obtuvo una carta de residencia europea y se pudo ir a jugar para allá. Correcto. Y pieza clave en esa Italia campeón en 2006, la verdad. Muy bien. Mauricio, ¿naturalizados en la selección mexicana? Sí, no, ¿por qué? La respuesta es sí considero que es precisamente es por derecho, o sea, ya no es ni siquiera México, considero que tiene que ver más con un romanticismo que lo podemos ver reflejado desde un equipo como Chivas, por ejemplo, en el cual con su gran eslogan de puros mexicanos, y teniendo ciertas cláusulas no escritas o ciertas notas no escritas, el caso que comentaba el buen H con Mascareño, que abre debates que tienen que ver más con este romanticismo y de pertenencia mexicana, de decir, es que debe de ser un mexicano arraigado, debe ser un mexicano 100%, a ser un mexicano legal. Exacto, o sea, ya tiene que ver con otros conceptos que le van añadiendo, ya no solo a los candados legales, sino ya son más sentimentales que otra cosa. ¿Por qué? Porque ya nos enfrentamos a el, oye, si yo voy a convocar a un naturalizado, debe de traer ya por ende que es mejor, que en la cola debe de haber 10 mexicanos que supera, como mínimo, ¿no? Sin embargo, también puede haber circunstancias en la cual conceptos como actitudes, conceptos como vestidor, conceptos como liderazgo podría ser tomado en cuenta, aunque a nivel cancha pudiera haber algún otro elemento que compita completamente con un extranjero, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es que a nivel cultural considero que es el mayor reto en el plano mexicano y por ende es el más complicado de superar, porque considero que en México, a pesar de tomar en cuenta que somos un país pues subdesarrollado y que tenemos ciertas aristas, pues somos de cierta manera también racistas. Entonces considero que aquí el racismo también está aplicado y es como un método de protección hacia el extranjero, hacia ver al extranjero como enemigo. Entonces considero que ese es el gran problema a nivel mexicano, y si esto lo transportamos a un tema que en México tiene más relevancia el fútbol que la propia política, pues lo vuelve un tema sumamente complicado. Un tema de Estado, ¿no? Digo, si el mismo himno ¿Sí? nos dice que el extraño enemigo, pues tampoco está ayudando mucho, que digamos, ¿no? Así es. Digo, lastimosamente considero que es de las principales barreras y de las más difíciles que tendríamos que superar. Va. Aide, naturalizados en la selección mexicana, sí, no, ¿por qué? Tú le vas a Chivas, así que escucho atentamente. Mira, mi respuesta tendría que ser lo contrario probablemente a lo que ellos dicen, por el tema de Chivas, como lo mencionas, pero la verdad es que en ese aspecto estoy de acuerdo en los naturalizados. ¿Por qué? Porque también pueden dar una mentalidad completamente diferente a la selección, cosa que le hace falta. Y la realidad es que muchos de ellos pues sí han demostrado y han jugado bastante bien. Incluso hay varios de ellos que sienten mucho más la camisa que otros que son nacionalizados. Digo, nacionales, vamos. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, que se me viene también a la mente es Matías Bozo. Entonces, creo que hay... El del milagro de Tuxtla Gutiérrez. del milagro. Entonces, creo que pues sí está bien, porque cambia un poco la perspectiva, y creo que sí también ayuda mucho a que el mexicano se pueda impulsar y pueda mejorar dentro de la cancha, para que incluso pueda tratar de sobresalir un poco más en técnicas de también
pues de competitividad y todo eso. Entonces yo estoy de acuerdo con los naturalizados. Y también, ¿sabes Muy qué? bien. Creo que frena mucho el desarrollo del propio extranjero que puede llegar o no a selección. Creo que el Guille Franco llegó muy tarde a selección nacional, ya cuando estaba en decadencia, y creo que fue opción desde por lo menos 4 años antes, cuando estaba bastante bien futbolísticamente hablando. En el Monterrey, claro. Bueno, hablando sobre este tema, híjole, qué complicado. Conocer que alguien que le va a Chivas está de acuerdo con naturalizados, pero En el equipo no. ajá, o sea, el equipo al que le vas no, o sea, tal vez tú sí, pero el equipo al que le vas no. Entonces, ¿eso convertiría a Chivas en más mexicano que la selección? Que dice Aide. Entiendo la parte que dice Aide de. Ya, la cuestión está en que Chivas... a ver. Aquí es donde Montesco va a tener que hacer una edición para... Ajá. A ver, bueno, la cuestión, o sea, no, a ver, vamos, Chivas es completamente diferente, o sea, tiene una esencia completamente diferente, eso es real, y Chivas está caracterizado como el más mexicano y probablemente debería estar de acuerdo con la cuestión de que no haya más que mexicanos, y podría decirte ahorita, ¿no? ¿Sabes qué? No, ¿por qué no se fijan en las canteras y desde ahí empiezan en todos lados con sus jugadores a practicar, a jugar? O sea, realmente impulsar a esos jugadores. Pero vamos, si también desde las canteras los estás mandando a muchos de ellos ya al extranjero mucho antes de tiempo, entonces ahí también tienes que ver las posibilidades que tienen. Hay muchos de ellos, como lo repito, que de verdad sienten mucho más la camisa que probablemente un mexicano. Tan es así, por ejemplo, Carlos Vela, ¿no? Que Carlos Vela de plano nomás lo ves en la selección y pues sí, pero no siente de verdad la camisa, ¿no? Hay muchos otros que, por ejemplo, en este caso Julio Furch, que él habló y dijo, ¿sabes qué? A mí me gustaría jugar completamente en la selección, quiero impulsar a México, ¿por qué? Porque quiero que llegue al quinto partido. Te das cuenta que a lo mejor él sí pondría ese corazón que necesita la selección y la competitividad que de verdad necesita. Si Con quieren el tema de tener... Carlos Vela, o sea, yo tampoco estoy de acuerdo con lo de Carlos Vela. yo tampoco estoy de acuerdo con Carlos Vela, o sea, Es que Carlos Vela digo, es un tema, porque Carlos Vela es como dicen, si le gustara el fútbol, si amara de verdad lo que hace, sería otra cosa. tal vez no sé, porque Pero bueno, solamente por poner ahí un le ejemplo. jugarían factores como los nervios o la presión, ¿sabes? Y no es algo así que le Bueno, pase no a quieres Carlos Vela. hablar, por ejemplo, de Carlos Vela, vamos a hablar, no sé, Giovanni Dos Santos, cuando ganaron el Mundial, espectacular jugador. Llega a la grande, desaparece. ¿Por qué? Porque le ganaron los millones. Pues sí, pues, Ya en no este caso sentía la camisa. El Giovanni propio- Me parece que le ganó el termina de pisto, ¿no? sentir. ¿Sabes Hay una quién no diferencia la que le ganó el sentía? pisto. Pero realmente Giovanni no termina por sentirla. El propio Neri. O sea, Neri tuvo un gran torneo, es muy cierto, pero Neri Claro. no tuvo esa conexión con la selección nacional. Y sobre todo estos jugadores que luego te amenazan, ¿no? De decir, es que puedo jugar con Estados Unidos, puedo jugar con Argentina o con España, y te vuelves rehén de esos güeyes. Entonces, perdón, pero si quieres jugar en selección está bien, y si no quieres, pues también está bien, a otro lado. No molestes, Claro. ¿no? Y caso contrario, quizás con el último o de los últimos naturalizados, yo recuerdo los partidos del Chaco, y por ejemplo era una entrega y era un corazón que se le veía mayor a la que hacía tanto en Cruz Azul como en Pachuca, ¿no? O sea, Leandro era Augusto. Leandro, igualmente, Ciña creo que es un jugador La Chilindrina sumamente Álvarez. profesional. Por ejemplo, uno de los jugadores grandes que no llegó a selección nacional por esa tara, Exacto. otra vez creo que es una tara, es Caviño. El Cabo jamás fue seleccionado en Brasil y fue es el mejor goleador de la historia de México, ¿eh? Sí. No, quién sabe si hubiera querido jugar en ese entonces, ¿no? Pero Sí quiso. sí quiso. Mira. Me preguntaste y todo. Pues no, pero lo ha declarado varias veces. Él estaba dispuesto a ser Ah. seleccionado nacional, pero no había la apertura en ese momento. Él ya era naturalizado, pues de los 3, 4 años. El propio Tuca Ferretti, Ajá, sí, claro. El Tuca. que es apodo. Yo del que me acuerdo recientemente es de Ismael Sosa. Cuando estaba Osorio,
Osorio muchas veces dijo, es que quiero traer a Sosa, y Sosa dijo, yo encantado de ir, agradezco que esté volteando a verme, estoy haciendo buen fútbol, pero creo que había jugado en sub 15, 17 y por eso no pudo ser elegible a selección. Entonces, yo creo que sí hay casos en los que los jugadores pueden sentir más la camiseta de México que un mismo mexicano, pero también creo que hay ciertas posiciones, porque hasta donde yo me acuerde, no se me viene a la mente algún defensa extranjero que haya jugado en la selección o que haya querido jugar en la selección o que haya sido como elegible. Bueno, normalmente los defensas aquí son muy buenos, sí se los llevan sus propias selecciones. No me viene a la mente. Pues sí, a mí tampoco, la verdad, no me viene a la mente. Llegan Y seleccionados nacionales. Así es. Y además de que... Pero o sea ahorita, los defensas suelen ser buenos. Ahorita no. Pero no, normalmente. hoy por hoy, ¿hay algún defensa que pueda ser traído a la selección? ¿Extranjero? Gastón Saúl. Oh, no es cierto. Defensa Yo de también en Toluca. algún momento pude haber pensado que Arribas, pero no sé. No creo que sea Es que- mejor que Es que como que dice los centrales JC, que hay actualmente en México. No. los defensas que tenemos sí son buenos. Mira, además, ¿sabes? La mayoría de los defensas buenos que caen en la Liga MX son paraguayos. Y Paraguay sí se los lleva a su selección. Sí. O sea, entonces tenemos ese Mario problema. Verón, eterno capitán. Y realmente pues tenemos pocos defensas argentinos, pocos brasileños, o sea, Está sí hay. Nico de Monterrey, jugadorazo. Ajá, y extraño que no lo haya llamado Que a la no selección esté. argentina, Ujú. pero sí, la verdad es que él, sí, para que veas, me parece que debería ser llamado en lugar de Héctor Moreno a la Ahora, selección. aquí hay una cuestión que de repente perdemos de vista. Esta parte de querer casi llevarlos como si los contrataras. ¿Ves? Ajá. ¿Qué estás en posibilidad? ¿Quieres ir? Chido, ¿eh? Porque esto es un servicio, no un contrato. No hay pago como tal. Hay primas, hay premios, hay regalías por cuestiones de publicidad, etcétera, etcétera. Reflectores. Hay reflectores para que te puedas ir a lo mejor a otro país a jugar, Un patrocinio. pero no hay un pago. Ah, Pero quizás ese es el más es el más importante, quizás. El Sí, o sea, reflector. sí, ir a un mundial es el reflector y que destaques como nunca para que te puedas ir a Europa, que es el sueño de muchos de los mexicanos. Y que desde Sí, un Esos del amistoso Cachorro Montes, incluso, que ya ese caso, por ejemplo, el del Cachorro, que que dice que no quiere estar en selección, el caso del Chapo, que tampoco quiere estar en selección, pues adelante, El mano. Chapito sí debería estar, pero bueno, No si ya- quiere. pues está bien. Y ahorita como está jugando, nos vendría, híjole, yo considero que no. Caso no. Chapito en particular. ¿Por? ¿por? No, precisamente por el dicho o la actitud que puede traer, te digo, yo lo puedo ver desde el punto de vista de vestidor, entonces yo no creo que Es llegue a sumar. Puede pasar lo mismo que con Carlos Vela. Carlos Vela 4 años dijo que no iba a venir y le estuvieron rogando y rogando y rogando y rogando. Pero él no venía por las cuestiones que pues, pasaron en ¿qué fue? Monterrey. ¿2011? Sí, creo que sí. No, fue en la Confederaciones, que fue un año antes del Mundial, entonces debe haber sido o 2009. 2009. Entonces fue por esas cuestiones, no porque realmente no quisiera jugar. O sea, hizo berrinche, sí. Sí, Eso otro caso y- fue Pulido. Claro. Pulido también todo el tiempo diciendo, no, yo no quiero ir a la selección, yo no. Y ya después de eso estaba rogando para que le llamaran a la selección también. Y Seguramente ese lo es va a un hacer el problema Chicharito grave. también. Ah, Hay seguro. algo que ven, lo decía el Tata Martino apenas en sus declaraciones. Yo no entiendo por qué renuncian a la selección. Debe haber algo que ven, debe haber algo que notan que los hace no querer estar en una selección nacional. Y eso debe ser preocupante. No por el hecho de que vayan o no vayan. Vamos, nadie es indispensable. Y si no tienes la actitud, pues muchas gracias a otro lado. Pero si hay algo ahí, si hay a lo mejor alguna incomodidad por alguna cosa que no conocemos,
debe estarse trabajando desde Gerardo Torrado y todo el resto de la comisión de selecciones. Hace poco, para el América Pumas, creo, me parece que le preguntaron, y creo que fue a un jugador de los Pumas, extranjero, que qué opinaba sobre el tema de Ochoa. Que, A Dineno. ¿A quién? ¿A Dineno? Ah, bueno, puede ser. Y lo que respondió es, no sé cómo sea en este país, pero pues en otros países no decimos no a la selección. Exactamente. Claro. Entonces, o sea, y es algo que no lo tenemos bien aprendido aquí, porque de nuevo, no hay cariño por la selección, hay cariño por las primas, hay cariño por otras cosas. Y también esos son un montón de factores que influyen entre la presión mediática, entre la presión de los aficionados, entre que los acostumbran a que van a hacer comerciales, van a hacer a recibir las primas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, de que no se tiene siempre un proceso fijo y bien establecido con la selección mexicana. Son muchos factores los que afectan a que tal vez un jugador mexicano no tiene el mismo amor que en otros países se tiene por la selección. Aunque tengo que añadir que en general, como mexicanos, no somos muy patriotas, que digamos, somos patriotas el 16 de septiembre por la peda, pero no por México, ni de pedo. De circunstancias. Y también en los partidos de las selecciones por lo mismo. Ajá, sí. O sea, eso y los otros factores, ¿no? Entonces... Ahora, hay una crucifixión de los jugadores en selección nacional. A mí me parece que hay periodistas, no voy a decir el nombre del apellido del señor Héctor, pero es que Vela se va a los antros y en su tiempo libre, perdón, el señor mientras está trabajando, quién sabe qué ruidos hacen en sus llamadas por Zoom. No, sí, pero a ver, aquí ahorita que mencionabas lo de los periodistas, sí, ok, pueden atacarlos, pero si estuvieran, por ejemplo, en Italia o en Alemania o en España, para como atacan a la selección y a sus jugadores, eso sí es ser duros con ellos. Aquí son muy, muy light. Aquí los idolatran incluso. Es que no, sabes que no hablan de fútbol. Exactamente. Si hablaran de fútbol sería exactamente. otra cosa. Es que depende de dónde los ataques. Si los estás atacando que porque se dan de fiesta, que sí, porque se dan de shopping, que sí, bla, bla, bla. Sí, eso no tiene nada que ver. Te estás eso. metiendo con la vida personal de los jugadores. Faranduleo. En Alemania y en Italia les critican el desempeño, cuántos balones perdieron, etcétera, etcétera. Y ahí sí, pues se la tragan, ¿no? Pues ni modo. No, pero a ver, un simple caso, el tema de que los periodistas ataquen al Chicharito que porque no busque, porque nada más está ahí como mueble y que según él le pega el balón, él luego sale llorando, ya te quiero ver a ti en la cancha, que no sé qué. O sea, no te están diciendo nada que a lo mejor no sea cierto. Y están llorando. O sea, sí, pero no. Porque el cómo le pega el balón al Chicharito vale madres, ¿no? O sea, al Chicharito reclámale, tuviste en este partido 7 oportunidades de gol y metiste una. ¿Por qué crees que tu rendimiento frente a la portería sea tan bajo? Si le pega con el cachete, con la nalga, con la cabeza, con la nariz, con el ojo, lo que sea, eso no importa. Realmente se están distrayendo por estupideces los periodistas. Lo que se tiene que analizar es el desempeño de un futbolista profesional, carajo. Es un futbolista que jugó en el Manchester United, en el chingado Real Madrid. O sea, sé profesional con lo que le preguntas. No de, ay, es que, pues nada más las metes con la nalga. Te vale madre cómo las meto, güey. Te vale madre mientras las meta vas a estar gritando el gol el día que en una final del Mundial la meta con el pito, güey. Cantaron el gol que hizo con Madrid en la Champions. Claro. Por supuesto. Lo de menos es, otra vez, con el Manchester lo a por acá, Borja, ¿no? Que en su despedida de Pumas metió un gol con la nalga en un despeje. ¿No? Idolatramos a otros jugadores como Carlos Hermosillo, por ejemplo, que era un troncazo para conducir el balón, pero siempre estaba ahí para rematar. Recuerdo muy bien un despeje en un México-Inglaterra, que del puro salto le dio el balón en la cabeza del despeje del portero y fue gol. De Carlos Hermosillo. Así nomás. De nuevo, Bueno, los recursos no importan. También, por ejemplo, que critican luego a Miguel Layún. Miguel Layún, independientemente de cómo sea, pues ha anotado también. Y ha aportado. Creo que no también juega mal. puntos. O sea, ese famoso todo es culpa del Ayun. Exacto. Una tontería. Pero eso también espanta al extranjero que quiere llegar a selección. Me van a preguntar con quién salgo, me van a preguntar a dónde voy.
En lugar de que me van a preguntar cómo me entregué en la cancha, perdón, pero el tema deportivo empieza en los entrenamientos. Si el señor llega crudo a entrenar y baja su rendimiento, eso ya es tema deportivo. Si el señor se presentó borracho a jugar, eso ya es tema deportivo. Si abandonó una concentración, sí. Pero si después de un partido se va a un bar, no es noticia hasta que le pegan un tiro en la cabeza con Salvador Cabañas, perdón. Claro, totalmente, por supuesto. Y ese es el tema. En los clubes casi nunca te recriminan ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque en los clubes rindes. Porque eso es lo que te reclaman. Ahora, últimamente las Chivas, ¿no? Lo que hubo con Antuna. Sí, pero eso, mira, eso en primera, uno, estaban jugando mal, y dos, ese es el reglamento interno del club. Ahí sí, pues no hay de otra, ¿no? Nos queda poco tiempo y no le he preguntado a Farru. Farru, seleccionados, también la pandemia, naturalizados en selección, ¿sí? ¿No? ¿Por qué? Rápido, porque nos quedan 2 minutos. Sí, seleccionados sí. Creo que van a aportar. Seleccionados, claro, todos son seleccionados. Ah, sí, a huevo, sí. Sí. Tanto mexicanos como naturalizados, sí. Sí, te pasan de lanza, compa. Yo creo que van a aportar mucho los que son naturalizados. Como dice Aide, creo que van a sudar mucho la camiseta, la van a sentir. Y vamos a tener más presión para los mexicanos que quieran ganarse el puesto en selección. Sí, yo creo que generar ese tipo de competencia es muy, muy bueno, la verdad. Sí, porque ya no están cómodos de, soy el único delantero, soy el único medio, soy el único defensa. Ya viste que hay alguien en la Liga Mexicana que juega mejor que tú y que puede ser seleccionado. Uh-huh. Sí. Sí, claro, aunque vengas tú de Europa, ¿no? Aunque está mucho el tema, que no lo hemos tratado, a ver si lo tratamos súper rapidísimo, de que se dice mucho, es que tal jugador, o sea, naturalizados no, porque eso significa que como no los llamaron en su selección, pues entonces van a jugar a ver qué sacan de la selección mexicana. Eso es un temazo. Y que me parece que, aparte de que está mal fundamentado, no deja de tener su dejo de razón, pero claro, tenemos que estar bien centrados en quién somos. Somos México, un país top 20 del mundo. No somos un top 10, no somos un top 5, como para que extranjeros que tienen el nivel de estar en la selección top 10 nos elijan por sobre esa selección, ¿no? O sea, también ese caudillismo que se tiene de la selección mexicana, ese amor exacerbado, no aplica con este tipo de situaciones, porque pues no somos los mejores del mundo, no hemos podido pasar un puto quinto partido. Entonces, nos tocan extranjeros de segunda que sean mejor que los jugadores que tenemos. Y es más, tal vez no que sean mejor, que se rompan más la madre. Coincido. Hace poquito leí el caso de un jugador que está jugando en España, se llama Luca Romero. Luca Romero. Entonces, Messi tiene nacionalidad mexicana, mexicano. Argentina, jugó con Argentina la sub-15, pero España ya le dijo, ¿sabes qué? Vente para acá. Y cuando México le hizo la invitación, dijo, Nelly, madres. Pues no. Si tengo las potencias acá, ¿para qué me voy a ir para allá, no? Mira, yo te voy a decir algo. Neri podrá haber tenido todas las opciones, pero no iba a jugar un mundial con ningún otro equipo si no era con México. Y eso le puede pasar a Luca. Puede no ser tan bueno como la selección de Argentina, puede no ser tan bueno como la selección de españoles y no ir a un mundial. Ajá. Con México, perdón, pero seguro vas al mundial. Ajá. Como William Yarbrough. ¿También Pues, le pasó? mira, se fue a Estados Unidos y ¿qué crees? Pues, Pelation. Bueno, se nos terminó el tiempo para ese tema, entonces estamos todos de acuerdo en que sí naturalizados, porque sería positivo para la selección. Así es. Perfecto, cerramos el tema, venimos con el segundo tema, que si este estuvo bueno, el próximo va a estar de rechupete. Mejor. Vamos con los patrocinadores. Vamos con nuestros patrocinadores, básicamente. Esto es Cuadro Titular, volvemos.
Bienvenidos amigos a esta segunda parte de Cuadro Titular. Estuvo buenísimo el primer segmento, estábamos hablando de naturalizados en la selección mexicana. Esperamos sus comentarios, se puso bueno el tema y este tema promete bastante más. Y la suelto así como viene, de nuevo en esta sección de izquierda a derecha tengo primero a Mauricio Pacheco, después a H Oficial, a Aide y a Farro. Entonces, en ese orden comenzamos. Primero, vamos, para que alcancen todos, porque en el segmento pasado casi no alcanzo a preguntar el último, solamente sus nominados y elaboramos después. Mauricio, el mejor y el peor técnico de la selección mexicana desde que México regresó a los mundiales después del tema de los cachirules en 1990. O sea, es decir, a partir del Mundial de 94, ¿cuáles han sido el mejor y el peor técnico de la selección mexicana? El mejor técnico, Lapuente. Y el peor técnico, Hugo Sánchez. H. Sí, bueno, me sorprende. No, en cuanto al mejor, tengo un par de nominados. Sí, creo que Lapuente es un gran trabajo, pero para mí, en lo personal, Miguel Mejía Barón, en el hecho de regresar a selección nacional y hacerlo jugar bien contra potencias como Italia, que terminó subcampeona, con Bulgaria, que terminó cuarto lugar de ese mundial, creo que se lleva ahí las palmas. Entre los peores, híjole, está Enrique Mesa, resultados, y está el saqueador de naciones, Sven-Goran Eriksson. O sea, esos tres no haces uno con ninguno de ellos. Bueno, pero uno y uno. Sven-Goran Eriksson, una tercia, un gran fraude de México. Ok. ¿Aide? Híjole. ¿Deja hacer tarea? No, me quedé pensando. Es que tendría como dos que me gustaron mucho y que me hubiera gustado ver todavía más tiempo, que es el Tuca Ferretti. Y yo sí tengo que decirlo, a mí también me gustó mucho Juan Carlos Osorio. Y el peor, híjole, sí va a doler, pero sí, yo me voy por Hugo Sánchez, yo también. ¡Bolas! Híjole, aquí la Lo pregunta siento. va a ser en qué nos basamos, pero adelante. Justo eso mismo iba a decir yo. Porque si nos basamos solamente en los que han ido a mundiales, se reduce la lista. Uh-huh. Si nos vamos a todos los que han dirigido desde el 94 para acá, pues son un chingo, ¿no? Uh-huh. Entonces, si nos vamos así históricamente, evidentemente yo del 94 como para el 2000, no me acuerdo de los entrenadores. O sea, yo me acuerdo de Lapuente para acá, medio más o menos. Y dentro de esos puedo decir que el que más me gustó a mí ver cómo trabajaba la selección fue Lapuente también. Y el peor para mí ha sido, es que ahí tengo dos. Uno puede ser el Chepo y otro puede ser Osorio. Uno y uno. Osorio. Mira. Muy bien. Comenzamos les doy los míos. Sí, los tuyos. Para mí, Los entrenadores. para mí, y voy a dar mi razón. No, voy a dar mi razón, voy a dar mi razón de por qué esa persona después, pero en qué estoy basándome, eso sí lo voy a decir ahorita. Ya di la golpe. Me parece que técnicos que no hayan estado involucrados en un proceso mundialista, no vale la pena considerarlos, según mi opinión, porque todo lo que juegas casi es de juguete, ¿no? Lo que nos importa realmente son los torneos fuertes, que son como confederaciones, mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, porque en eso se supone que ahí sí se exigen cierto tipo de resultados. Bajo esos parámetros, para mí, el peor técnico de la selección, y es muy complicado porque hay unos que sí me caen en la punta de la... Pero creo que el Chepo de la Torre ha sido el peor. El mejor,
Y me costó mucho trabajo dejar a Hugo Sánchez fuera de esta lista porque me parece que es de los mejores que hemos tenido. Pero el mejor para mí, y no lo mencionaron, y voy a dar mis motivos en un momento, el Piojo Herrera. Tiene lógica. Sí. Sí. Sí, Ok, sí. Mauricio, dinos por qué tus candidatos. O no nos digas tampoco. No puedes opinar y podemos seguir. Sí, sí, no tienes nombres, a huevo. Volvemos al estudio, Joaquín. ¿Saben qué? Yo paso. Es más bien mi mamá, ahorita vengo. Si no vas a decir, Mauricio, no vas a tener más costo del programa. No escuché, no, de verdad, me Ah. quedé. ¿Por qué dices tantas cosas así? Bueno, Sí, que no es los motivos de tus nominados. Ah, los motivos. Sí. Con razón yo estaba aquí y nada más los veía reír, perdón. Pues vean, la primera parte en la elección del mejor, en este caso La Puente, me parece que es el que tuvo algunos resultados mejor. Creo que también contribuyó a que en lo personal ha contado o contó con una de las mejores camadas de jugadores. Vaya, ya estamos en esta edad de treintañeros, que ya recordamos esos tiempos con cierta nostalgia y que ya vemos a estos jugadores pues diferentes a los jugadores actuales, ¿no? 98 del 2000, a voltear a ver ahorita en el proceso que se vio con Juan Carlos Osorio, por ejemplo, en el cual la identidad que se vivía dentro de la selección, la intensidad de los propios jugadores, esta situación, por ejemplo, al menos lo que recuerdo y que actualmente, pues, más que nada ya investigo, es no había como tal alguna situación de X seleccionado no quiso ir a la selección, pidió un tiempo para ir a la selección, sino que antes, pues era el honor de ir a la selección, era el gusto de ir a la selección y se veía pues este amor a la camiseta o este amor a la selección como tal, como institución y como una playera de peso. Entonces creo que incluso con La Puente, siendo ya una persona seria, pues logró transmitirlo a un bonche de jugadores aguerridos, que si bien no había la suficiente técnica como ahora, yo creo que lo que sobraba era ese corazón y ese pundonor para luchar hasta el último minuto. Creo que con eso es con lo que me quedo de esa selección y que quizás es lo que más rescato. Y ahora bien, caso contrario, más allá de esto de ser un tema pues ya personal y de juego con H desde hace años, pues en esta corriente, en la situación de evaluar el desempeño de Hugo Sánchez dentro de la selección, pues si bien se vio muy atacado, fue una salida demasiado mediática, yo creo que fue el inicio en cuanto estaba en apogeo tanto memes, tanto la situación en internet, pues que a la par se sigue viendo este partido, ¿no? Fatídico en el cual pues estamos jugando contra un equipo semiprofesional, una selección que no era profesional en su momento. El único haitiano que había en el área. Así es, o sea, se volvió todo un slag, ¿no? Dentro del deportivismo, al menos aquí, y que no pasó a más, ¿no? Que se tendió la cama, probablemente sí. Que esta situación no vino directamente de los jugadores, por supuesto que no vino directamente de ellos, que vino de más arriba, por supuesto. Sin embargo, creo que a pesar de ello, aquí es donde el factor Hugo Sánchez dentro de la personalidad, no como jugador, sino la personalidad de Hugo Sánchez, se vio mermada en su desempeño como director técnico. Y considero que el vestidor desde la figura de Hugo Sánchez es que ya estaba partido. Considero que ya en esa situación ya estaba rota y por ello nunca, desde partidos anteriores a Haití, no había este funcionamiento de la selección. No existía esta comunicación con el técnico. ¿Por qué? Porque tenías una eminencia del fútbol como Hugo Sánchez que jamás logró bajar el pedestal
o los jugadores al verlo en un pedestal, pues lograr subirse al nivel o querer estar en ese nivel y aprenderle, ¿no? Creo que ahí fue de ambas partes el error, no fue únicamente de un lado, pero como tal, eso fue lo que manchó todo este proceso. Ok, entonces podríamos decir que tus nominados son más por sentimiento, por percepción, que por resultados. Así es. Ok, muy bien, digo, bastante respetable. H, supongo que va a ser un poco distinto lo que nos vas a decir tú ahora. Total y absolutamente. Digo, yo sé que y me sorprende que el mejor para Mauricio no sea la Volpe, pero y realmente de ninguno de ustedes, entonces no voy a tener mi argumento que ya había preparado con tanta antelación para hablar mal del, Sí, yo del te ayudo, argentino. yo te ayudo. Pero De los mejores técnicos de selección, yo consideraría a la Volpe. vive de Dale. un partido. Vive del partido contra Argentina. La golpe, ahí Ajá. está, lo sabía. ¿No? Vive del partido contra Argentina. Hizo una calificatoria buena, igual que Osorio. Osorio va a vivir del partido con Alemania y son de igual de malos los dos en ese aspecto. Aún así, no son los peores. Para mí el peor es Sven-Goran Eriksson, que llegó con bombo y platillo, que le rentaron departamento en Polanco y cuenta la leyenda que le llevaban hasta gente para que lo acompañara porque se sentía solito el señor. Y la verdad es que México no jugaba a nada. Perdón, pero si lo vas a contratar por el trabajo que hizo con Inglaterra, la Inglaterra de Río Ferdinand, los y tantas estrellas del fútbol, y no hizo absolutamente nada. Perdón, pero no lo contrates para selección nacional. Vamos, sinceramente, después de la terrible Euro que tuvo con Inglaterra, después del terrible Mundial que tuvo, lo contrataste para selección nacional pensando que iba a ser un buen trabajo. Necesitas ser tonto o sacar negocio de eso. Y creo que eso fue lo que pasó. Del lado del mejor, pues Miguel Mejía Barón fue, me parece, el que administró la mejor selección después de lo que le vino a dejar Menotti, es muy cierto. En aquel trabajo de reconstrucción de una selección nacional, Miguel Mejía Barón es el que conjunta todo y lo hace bien. Me parece con el equipo mexicano, con una selección con grandes jugadores, que para mí es la mejor selección de la historia de los mundiales, con Jorge Campos, con Claudio Suárez, con Ramírez Perales, Ramón Ramírez, Sague, Coyote y grandes jugadores, Jorge Rodríguez, Marcelino Bernal, de un Toluca que jugaba basura y que eran los únicos dos que valían la pena de todo el equipo. Creo que al final de la historia, Miguel Mejía Barón le juega de tú a otros equipos, que lo hace muy bien La Puente. Para aquellos que dicen que La Puente también fue uno de los mejores, le jugó de cara a cara a Holanda en algún momento, le plantó cara a Alemania. De no ser por Raúl Rodrigo Lara, estaríamos hablando de una historia completamente distinta. Y finalmente creo que Miguel Mejía Barón tiene ese gran trabajo de regresar a México a los mundiales y de hacerlo de una manera grandiosa. Todo mundo pensaba horrible después de haber perdido con Noruega en el primer partido, con aquella falla que todavía no me explico por parte de Sague, y después vienes a sacarle un partido fabuloso a Italia con un gran gol de Marcelino Bernal, con grandes cosas, y a pesar de todo, ese famoso error de no meter a Hugo en ese partido frente a Bulgaria, creo que yo tampoco le hubiera cambiado nada a ese equipo nacional. Yo particularmente creo que Miguel Mejía Barón no se equivocó. El que se equivocó fue Luis García por hacerse expulsar tan temprano en ese partido. Sí, digo, es difícil que se le quite el mote del guardacambios a Mejía Barón, pero tienes mucho punto con que fue una de las mejores selecciones, para mí no la mejor, pero fue una de las mejores selecciones que tuvimos efectivamente. No una de las mejores ejecuciones en el Mundial, me parece que no, pero la verdad es que no. Ahora sí, diría el compadre y amigo del futbolista que mencionas, notable, sobresaliente esa selección. Aide, ¿por qué tus dos candidatos? Juay de Rito. A ver, Hugo Sánchez me parece que también fue un director técnico que llegó también con muchas inflas de que iba a llevar un muy buen equipo.
y realmente terminó siendo todo lo contrario. No demostró cómo tenía que ser, de tanto que habló y que dijo que él, porque en un principio decía, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, y pásenmelo, y al momento que llega a la selección, nomás no da una. Entonces, yo sí considero que por esa cuestión, a mí no me gustó Hugo Sánchez. Bueno, fue uno de las mejores desempeños en Copa América que se tiene, ¿no? Después de Campeón aquella... de Copa Oro en Estados Unidos Exactamente. 2 veces. Sí. Bueno, pero a mi punto de vista no me gustó. No, o sea, muy válido tu punto, nada más que no dio ni una, pues sí me parece que sí dio un par. Ah, simplemente no fue el desempeño que también venía hablando tanto. ¿No? Puede ser, no estuvo a la altura de lo En que la prometió. eliminatoria venía en primer lugar cuando lo quitaron. Bueno, para mí no estuvo a la altura, entonces ya. Ya lo dejan así. Sí, es que vive del error contra Haití. Bueno, Bien, muere del error con Haití. Eso. Sí. Ajá, y de los otros dos que había mencionado, pues la verdad es que, bueno, dije, no me hubiera gustado ver mucho más tiempo al Tuca Ferretti porque creo que ya estaba llevando bastante bien al equipo. Y respecto a Juan Carlos Osorio, creo que hizo una conexión muy buena a mí me gustó mucho cómo hizo la conexión con la selección mexicana, porque al final los mismos jugadores estaban defendiendo mucho lo que era Juan Carlos Osorio, porque lo criticaban después. ¿Cómo no iban a defender? ¿Cómo? Todos jugaban, ¿cómo no iban a defender eso? Es un buen punto. Pues es que al final estaba probando a todos, o sea, digo, sí hubo un momento en el que va a seguir jugando así para el Mundial. Al final tuvo buen equipo, hizo muy buena conexión con ellos y el resultado se vio. Lamentablemente viene el error en el Mundial y todo eso, pero bueno, al final creo que hizo muy buena conexión, tuvo muy buen equipo, lo supo manejar y creo que trató de llevarlo hasta donde pudo. Ok. Yo no pondría ni de lejos a Juan Carlos Osorio entre los mejores. No creo que sea un mal técnico. Lo dije en el proyecto anterior, Abrazo de Gol, y lo repito ahora. Juan Carlos Osorio es un gran técnico para clubes, porque todas esas cosas, esos movimientos que hacía de probar un jugador en otra posición, todo, es algo que haces con el club, porque tienes todos los días a los jugadores. Si va a aprender un jugador una nueva posición, lo tienes todos los días ahí. Cada 8 días juegas partido, cada 8 días perfeccionas lo que tienes. Con selección no puedes hacer eso. Con selecciones haces lo mejor que tengas con lo que tienes a la mano y a disposición. No les enseñas trucos nuevos cuando los tienes 3 meses en toda la gestión. Pero aquí hay una cosa importante. Esta parte y esta me parece una estupidez. Es que no vas a probar a la selección. Perdón, eres técnico y tienes que ver quién te funciona y quién no. Sí vas a probar. Pero para eso... En el caso de Osorio, también uno de mis grandes referentes en cuanto al fútbol es César Luis Menotti. Y él decía algo muy claro: aquí no se inventa nada, no metamos el piano en el baño, no metamos el retrete en la cocina, cada cosa va en su lugar. Y de nuevo, si lo vas a hacer, hazlo con un club. Hay muchas referencias de jugadores que iniciaron en una posición, terminaron en otra jugando en un club. Gareth Bale en el Tottenham era lateral por izquierda, terminó siendo extremo derecho en el Madrid. O sea, vamos, Andrés Guardado empezó siendo lateral, terminó siendo volante. O sea, son cosas que se aprenden en los clubes, no en la selección. En la selección no te haces esos inventos, me parece, ¿no? Sí. Muy respetable. Fue un buen partido contra Alemania. Me parece que Alemania nos dejó vivir. En la euforia del momento me parece que le rompimos su madre como si fuera la guerra de los pasteles, pero a Francia, obviamente. Pero me parece que sí, como dice H, tanto la Volpe vive el partido contra Argentina, así como Juan Carlos Osorio vive el partido contra Alemania. Fuera de eso, ni las manitas metieron. Eso me parece. Farru, ¿por qué tus candidatos? Yo creo que La Puente hizo un buen trabajo con justo lo que dices, con los jugadores que tenía, supo armar una buena selección y supo hacerla funcionar. Creo que los partidos que vagamente recuerdo de él,
yo veía una selección muy unida, muy sólida, que se podía entender, como dices, tal vez sin técnica, pero el corazón que dejaban en cada partido, ya quisiera yo verlo en estas selecciones. Que, aclaro, el único que noto que le pone corazón a la selección, o que le ponía hasta hace un par de años, era Guardado. Y de Guardado lo menciono porque desde el 2006, que recuerdo que fue en la selección hasta la fecha, los jugadores que han debutado en selección y que han anotado gol y que se quitan la playera, Guardado es el primero en acercarse y decirles: cuando juegas en selección no te quitas la playera, tienes que sentir el escudo cerca del corazón y jamás te tienes que quitar la playera. Entonces creo que él es uno de los que me hacen recordar esa selección de La Puente, que le ponían muchísimo corazón. Y por la parte del técnico que no me gusta, que es el Chepo, creo que no digo que es un mal técnico, un mal entrenador, ni mucho menos. Simplemente creo que no es un técnico de selección nacional. Creo que la gestión que tuvo él no supo manejarla, no supo ni qué hacer con los jugadores que tenía, no supo unirlos, no supo armarlos, no supo crear un modo de juego tal vez. Y esto, digo, esta es una de las razones que ahorita más me hacen ruido de él, que no supo armar un juego dentro de la selección. Jamás definió una alineación, si atacaba, si defendía. Estaban todos revueltos, a mi parecer. Entonces, por eso creo que él es, a mi parecer, repito, uno el peor técnico que ha tenido la selección. Mira, tan sencillo, te voy a ayudar. No puedes empatar con Jamaica en el Azteca. En este momento tienes que renunciar. Deja eso. Y es lo que da pie a por qué lo puse yo como el peor. Sí, lo El rebaso. aztecaso Este caso. es imperdonable. Que te venga a ganar una selección que jamás en la vida ha ganado en el Azteca es para que no lo pongas en tu currículum. Ni siquiera que no está en su mejor momento. Dijiste. Puede ganarte. Porque una Costa Rica como aquella de Medford, aquella que estaba bien plantada, que la que jugó con Bora, podía ganarte. Pero no lo hacían. Pero no lo hacían. Pero viene esta Costa Rica, que gana en el Azteca. O sea, ¿cuándo nos habíamos ido a repechaje? Contra, Un par de veces. Nueva Zelanda. Pero... o sea, sí, pero estamos hablando del 94 para acá. Ah, bueno, sí. No, jamás. Por favor, H, por favor. Perdón. Sosiégate. No, o sea, digo, hubo un mundial al que no fuimos, entonces. Nos desinvitaron. Y también en el 82 no fuimos. Precisamente un preolímpico en Haití. un premundial en Haití. Perdón. Mundial. Sí. El 82 no fue aquella de selección que jugó con una playera vino. No, eso fue antes, todavía. Ah, ok. Pero el último 78 que no fue esa. no calificar Fue 78. fue en 82 con Haití. Bueno, regresando al tema, pues nos mandó a repechaje. En nuestra casa ya nadie nos respetaba. Venía Jamaica, venía Guatemala, venía Honduras, todos venían, vieron que Costa Rica nos ganaba y todos venían con, sí, le podemos ganar a México. ¿Cuándo en la vida? Hazme el chingado favor. Estados Unidos creció chingos durante la gestión de José Manuel de la Torre. Me parece, las razones que yo doy son en cuanto a desempeño. Me parece que la selección en proceso mundialista con peor desempeño, y mira que estuvo Sven-Goran Eriksson, que hasta ese güey, el milagro de Matías Bozo lo salvó. Acá nos salvó Estados Unidos para el repechaje, no para ir al mundial. Sí. Entonces, De los técnicos que le ha dado Toluca a la selección nacional,
con la diferencia de la Volpe, que calificó como él dijo y lo prometió bien, caminando. El caso del Chepo y de Mesa son desastrosos, ¿eh? Sí, pues, claro. El Ojitos Mesa tuvo una muy buena etapa y de ahí ya no tuvo nada, nada bueno con la selección. Pero bueno, regresando al tema de cuál es el peor, para mí me parece que ese es el peor. Y el mejor, yo digo que el Piojo Herrera, porque del 94 para acá nos hemos enfrentado a muchas potencias mundiales. En el 2002 se le empató a Italia, tan solo la selección de la Volpe, con la que me parece que es la mejor selección que hemos tenido, como selección, como grupo, como conjunto, como 11 mexicanos dentro de una cancha, como mejor generación, no, pero sí como mejor selección. Que bueno, la forma en como que se calificó, que se jugó contra Holanda, se jugó contra Bélgica, se jugó contra Alemania, todos muy buenos partidos, se le jugó al tú por tú. Vamos, se jugó contra Portugal en otro mundial, en el infame partido contra Argentina también, pero me parece que la selección que menos se ha achicado contra buenas selecciones es la del Piojo Herrera. Y debo de mencionar que normalmente en los grupos del mundial nos ponen contra un europeo, un africano y un asiático. Y normalmente contra los tres la venimos sufriendo un poco. No ha habido partido en el que caminando nos vaya bien. Se le ganó a Camerún, se le ganó a Croacia, se empató con Brasil en un partidazo. Y bueno, ya vimos lo que pasó contra Holanda, que nosotros sí íbamos ganando el partido. Sí, no era penal. Que para mí no era penal. Pasa también con la expectativa. Esto me trae el tema del pasado partido con Argelia. No solemos ver con claridad. Cuando llegamos a Brasil dijeron, no, es que nos va a arrastrar Camerún. ¿Por qué? Es que todos sus jugadores están en Francia y vienes y dices que el partido contra Argelia no sirve. Todos sus jugadores están en Francia. Te lo puedes topar. Perdón, pero te lo puedes topar. Así es. Y de repente vas y dices, no, es que vamos a ganar caminando contra Irán y vamos a ganar caminando contra Angola. Pues sí, igual y sí, pero no. No hicimos estrella el portero de Angola. Hay que medir completamente las cosas. Hay que ver a las selecciones con las que vas a jugar. Nos sorprende, perdón, pero no calificamos de gran triunfo el hecho de que Javier Aguirre le haya ganado a Francia en Sudáfrica. Pero, sí, porque hay un pero enorme ahí, calificamos como grande que Osorio le haya ganado a la peor Alemania de la historia en el pasado mundial, ¿no? Claro. Justo. Sí, totalmente. Y me parece que tiene más mérito lo de Francia, ¿eh? Ajá. Me parece que tiene más mérito. No. O sea, comparando los dos. Circunstancias similares, ¿no? Sí, bueno, vamos a suponer que son circunstancias similares. Pero bueno, Brasil no venía mal, Camerún no venía mal, Croacia al siguiente mundial fue subcampeón. O sea, así es. Se les jugó chingón y contra Holanda se jugó bien. Tuvimos el problema que Héctor Moreno se nos lesionó en el último minuto del primer tiempo y eso nos cambió el partido totalmente, obviamente el penal también, pero me parece que la selección con mejores números en procesos mundialistas, el mejor desempeño y los mejores partidos contra selecciones fuertes es la del Piojo Herrera. Entonces, esos son mis motivos. Exactamente. Fíjate que quizás nada más para rescatar este proceso que mencionas, la situación yo creo que la pondría en un símil con la política, la decena trágica. Considero que el grupo de jugadores, el haber pasado por un tipo de escena trágica, es decir, todo este desfile de DTs en un periodo muy corto, me parece que es lo que más ayudó finalmente al grupo mundialista. El haber tenido, una vez que el proceso es desastroso, una vez que se tiene un par de partidos con una selección improvisada completamente y después una base consolidada con un equipo que venía jugando bien como era América de ese entonces, creo yo que lo que logran hacer es ya por orgullo y por este amor y ya también por
profesionalismo, es que al final logran hacer una gran unión de equipo y logran hacer, como bien dices, partidazos. Yo creo que en el último partido, al final, las circunstancias y el bendito fútbol es lo que siempre va a estar en juego, pero me parece que sí es determinante el proceso por el que pasaron los jugadores. Mira, se pueden decir muchísimas cosas del Piojo Herrera, que muchas que tengan que ver con el América, muchas otras que tengan que ver con selección. Pero algo que siempre tienen los equipos de Miguel Herrera es huevos. Y eso, normalmente, es lo que nos falla a la hora buena. Sí. Sí, De acuerdo. me parece que sí. Tienes razón. Sí. Bueno, pues, justitos con el tiempo, nos da tiempo para hacer una conclusión rápida entre todos y despedirnos. ¿Alguien quiere cambiar a sus postulados después de todo lo que hablamos? La Volpe es el más mejor. Digo que el No es comentario cierto, deportivo Che, ya no es es decir cierto. cualquier tontería para generar polémica. Podemos dar inicios. Fíjate que yo podía igual comenzar con esta carta, pero no, por ello elegí la que tenía con mayor sapiencia, que es el buen Lapuente. Más allá Igual, del técnico. sentimentalismo, me parece la Confederaciones, creo que es un título que nos marca. Creo que a nivel generación es algo que vivimos y recordamos ese partido. Y Claro. pues el Mundial de Francia 98, ¿no? En particular. Sí, claro. Sí. Creo que fue una gran selección. Y sí, efectivamente, esa victoria en el Azteca sobre Brasil, los que la vimos, Sí. no se nos va a olvidar. Así la vi. Ah, mira, ya Exacto. había nacido. Eso. 5 años. Y muchos van a decir, muchos podrían decir en el grupo o en otros lados, es que Brasil se presentó con una no es culpa de México. Así es. Perdón, no es culpa de México. No, por supuesto que no. Que haya sido la peor Alemania en muchos años tampoco es culpa de México. Ni Que- la peor Francia. Que La Francia medalla de viniera oro. rotísima después de haber calificado con una mano de Thierry Henry, tampoco es culpa de México. No, y por ejemplo, del Mundial de Rusia, me acuerdo mucho de mi participación del sorteo, cuando todavía se hacía de barbas. Le atiné a 2 de 3 de los rivales de México, ¿no? Nada más me falló ahí Suecia, yo pensé que iba a ser Islandia, y era uno de los peores escenarios que se tenían. Realmente creo que México se sobrepone a un escenario terrible, creo que se le pudo jugar mucho mejor todavía a Suecia si Osorio no se hubiera concentrado nada más en ganar a Alemania, ¿no? Así es. O hasta cierto punto no se hubieran confiado por esa victoria, porque también noté un poco confiados, ¿no? Sí, Sí, como que venían algo sobrados. Tal vez un poco sobrados incluso, sí. Bueno, pues menciones honoríficas, no de buenos ni de malos, sino de directores técnicos que merecían que habláramos de ellos en ese espacio y no hablamos. Empiezo yo, cierro con Farro y nos despedimos. El Vasco Aguirre. Mauricio. El buen Vasco. Sí, considero que igual hay un partido o un gol que dejamos pasar ahí, el de Borghetti contra Italia, con el buen Vasco. Por supuesto, nos faltó hablar de él. H. creo que mereció más espacio Tuca Ferretti. Creo que y mereció más oportunidades en selección nacional. Lo hizo en 3 épocas, en 93, dirigiendo la selección B, cuando todavía Mejía Barón era técnico, y también en esas 2 épocas que, bueno, fue a sacar las papas del horno, ¿no? Para poder trabajar un poco más con selección. Pero él mismo lo dice, hay cosas que no me gustan en selección, no me gusta que me presionen para convocar a X, Y o Z, a mí me gusta trabajar de una forma, y como no me van a dejar, pues ni me acerco a selección. Totalmente. Aide. Pues yo ya había mencionado al Tuca, pero creo que también estoy de acuerdo contigo con el Vasco. La verdad es que sí. Farro. Sí, coincido totalmente. Creo que el Vasco ha sido un muy buen entrenador que ha tenido la selección. Y también coincido con lo del Tuca. Que, ojo, aquí
lo mismo que mencionaba H con los jugadores, algo está pasando en la selección que ya no quieren venir. Es la misma razón tal vez por la que el Tuca no quiere estar en la selección. Porque madera de entrenador de selección sí tiene. Y Nada no de quiere- entrenador, así en punto. O sea, Ajá, y no quiere venir pues, simplemente porque es que si me vas a hacer traer a este güey a huevo y yo quiero traer a otro, pues entonces mejor no vengo, ¿no? Mejor arma tú la selección. sí, claro. Vamos a despedirnos y hay alguien que también debíamos de haber mencionado. El hubiera existe en este programa. Víctor Manuel Bucetich. Se nos terminó el Sí. tiempo. Se nos terminó el tiempo, pero dejamos sobre la mesa. Yo dejo esto y me retiro lentamente. Una segunda parte. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Le agradezco muchísimo el tiempo que estuvieron con nosotros. Mauricio Pacheco, H Oficial, Aide Martínez, Osvaldo Santarrita, alias El Farro. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, obviamente, y Spotify próximamente. Recuerden darnos los comentarios de lo que opinan de lo que hablamos en este programa y sobre todo recuerden seguir viendo fútbol. Yo soy JC Vélez, esto fue Cuadro Titular, nos escuchamos la próxima. Hasta pronto. Digan adiós. Bye. Adiós.